Siguiente acción, IAG. Bueno, impresionante IAG. ¿Veis qué manera qué volatilidad tiene? ¿Qué manera de subir y bajar? ¿Veis cómo hay que poner stop? ¿Ves cómo hay que gestionar el riesgo? Nunca hay que enamorarse de las acciones. Ya comenté que aquí se generó más de un 64% de rentabilidad, ya saltó los stop. De beneficios, evidentemente, no vamos a vender arriba del todo porque eso es imposible, pero sí se vendió a 4, a 3,8 y generamos pues un 40 o un 50% de rentabilidad. Eso no te lo da nadie, nada más que la bolsa y solamente aquellos que saben interpretar el gráfico y que te indican y que tal y que te eh, comentan exactamente dónde entrar y dónde salir. Ahora, pues te vuelvo a insistir, ahora de nuevo te doy otra alerta porque IAG de nuevo ha dado punto de entrada. Ya lo comenté con objetivo, atención, a 5,14 y llevaría el precio casi a máximos de la historia. Pero bueno, y alguien me puede decir, ¿y eso, José, cómo lo ves? ¿De dónde sale ese objetivo? Bueno, pues fijaros, aquí lo tenéis. Recordar que dije aquí se estaba planteando un primer impulso, aquí lo tenemos, del mínimo hasta el máximo. Dije, vamos a esperar tranquilamente en ese soporte los circulitos en verde, recordar. Además, fijaros cómo coincide con la ruptura de este embudo con ASA, ¿vale? Con objetivo ya planteado a 4,65 y fijaros cómo subió, cómo hay que tener paciencia, cómo de nuevo testea la zona de soporte, sube el precio, mantiene ese objetivo planteado espectacular de un 29% y el stop no saltó, ni siquiera se asomó a él, que lo teníamos que tener aquí y sigue ahí en 3,27, de nuevo vuelve a escalar posiciones y fijaros cómo ha dado punto de entrada al superar los 4,07, increíble, 5,14, ese fantástico objetivo en IAG. Aquí lo tenemos como el método que yo intento transmitiros semana tras semana, como el 80% de las estrategias que marco se cumplen. Aquí tenéis todos los objetivos marcados, todos los objetivos monitorizados semana a semana y mes a mes. Bueno, ¿qué tenemos de rentabilidad? Fijaros que si habéis tomado y me habéis hecho caso ese punto de entrada perfecto, atención, acumularíamos otro 26% de rentabilidad y ahora el stop más arriba, evidentemente justamente ahí, por debajo del mínimo de los 3,52. Yo lo pondría en 3,50, ¿de acuerdo? Y el riesgo, pues evidentemente lo tenemos que seguir controlando y en este caso se traduce en 14%. Bueno, no está nada mal. Una ecuación rentabilidad-riesgo aproximadamente un 2 a 1, 1,8, 1,9 a 1. Muy interesante y espero que estés monitorizando mis análisis para generar grandes rentabilidades. Venga, siguiente acción. Bueno, nos vamos al laboratorio Robi. Bueno, pues aquí una acción que está corrigiendo, una acción que quiere recuperar, pero es otra de las acciones que no hay que estar, al menos hay que monitorizar. Bien, y aquí sí que hemos monitorizado este doble suelo que ya se cumplió, aquí lo veis, en estos dos puntos rojos, y ahora dije que se estaba formando un primer impulso, corrección y una activación de un segundo impulso que fíjate que se ha cumplido al TIC, ¿vale? Ahí lo tenemos totalmente cumplido. Ahora, bueno, por el precio, fijaros qué cosa más curiosa, porque la media de 50 ya está por debajo del precio. Atención, porque puede haber una recuperación en laboratorio Robi, ¿eh? Yo creo que está teniendo una recuperación lenta. Va a ser sostenida en el tiempo, muy lenta. Puede ser una fluidra, ¿vale? Lo que pasa que, claro, tenemos que ajustar muy bien el riesgo, ¿vale? Ahora, después de conseguir este segundo impulso alcista, ha corregido, ¿veis? Ha corregido perfectamente. Y ahora se aproxima de nuevo a los 57 clavados. ¿Se puede activar un tercero? Sí, podría activar un tercero, pero es casi ridículo porque aunque superen los 57, tenemos que proyectar y clonar este movimiento. Fijaros, imaginaros que este es el mínimo ya y no lo pierde. Entonces, fíjate, tendríamos que esperar a que supere los 57. Si supera los 57, tiene un objetivo a 60. Estamos hablando de 3 euros. Bueno, eso se traduce en aproximadamente que un 7% aproximadamente sería, ¿no?
un 5,61. ¿Podemos pensar que puede ser un punto de entrada interesante? Sí, podríamos pensarlo. Además estaría cerquita ya de superar la media de 200 sesiones y ¿por qué no? Podemos pensar en esa recuperación. Además aquí tiene este hueco sin cerrar todavía a 65,50. Bueno, bajo punto de vista puede ser interesante. Mientras que no pierda pues el stop que está por debajo de 53,25, yo lo pondría en 53,20. Bueno, pues vamos a dejar que tire, vamos a dejar que suba, que se deja caer. Bueno, pues perdemos un 2% aproximadamente. Que sale bien, pues dejamos que tire, dejamos que tire, dejamos que tire y ya está, porque en el movimiento se demuestra andando y como no sabemos lo que va a hacer la acción, para eso usamos el análisis técnico con probabilidades a nuestro favor, ¿de acuerdo? Así que la batalla de Robbie ahí la dejo. Bueno, nos vamos a Mafre. Bueno, atención Mafre, porque aquí tenemos vela diaria. Sí, un movimiento interesantísimo. Además, fijaros cómo ya activó objetivo a 4,39. Atención porque sigue escalando posiciones, ¿vale? Recordar que había que esperar a la superación de este máximo, dije los 3,45, para tener pues un punto de entrada de confirmación, porque el stop estaba muy justo al 3,24. Bueno, pues empezó bastante bien, pero fijaros en dos velas qué es lo que ha hecho. De nuevo ha ido a testear ese máximo, ¿vale? Curioso, lo que era resistencia ahora es soporte, incluso fijaros cómo rebotó y cerró por encima. ¿Podemos pensar en un buen punto de entrada? Oye, pues yo sí que pensaría que es un buen punto de entrada, ¿vale? Porque el riesgo está muy justo. ¿Que la estrategia sale mal? Bueno, pues no pasa nada porque solo perdemos un 6%, pero si sale bien, amigo, ¿qué hacemos si sale bien? Pues imagínate, tenemos que acumular un 27% adicional al ya 60 que consiguió en este grandísimo rango lateral comentado hace mucho tiempo. ¿Veis? Aquí tenéis ese objetivo a 3 y ahora pues se plantea uno a 4 y pico, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Incluso fijaros como aquí en vela semanal podemos valorarlo también, ¿eh? ¿Veis cómo está el soporte muy justo? ¿Vale? Es un primer impulso, no es de los que más me gustan, no es fiable en ese sentido o es menos eficiente, sería 4,40, ¿vale? Yo operaría esto en vela diaria, ¿vale? Porque aquí quizás los 3,25 en una semana puede saltar rápidamente, entonces bueno, pues en vela diaria vamos viendo poco a poco ese movimiento, ¿no? Vamos casi monitorizando céntimo a céntimo y bueno, vamos a ver incluso si esos 3,22 que ponemos el stop quizás lo podríamos mover o trasladar a 3,12. Tampoco el riesgo no es muy alto, ¿vale? Podemos incluso darle ese margen también de seguridad adicional, ¿vale? Más o menos un 2% más. Bueno, no está mal, me gusta mucho y además fijaros la disposición de las dos medias respecto al precio. Muy interesante. Enhorabuena para aquellos que están ganando mucho en Mafre. Bien, vamos a Merlin Properties. Bueno, acción pues muy farragosa. Vela diaria tiene mucho ruido, no me gusta nada. Si lo ponemos en vela semanal, bueno, pues aquí la cosa cambia. Fijaros cómo lo que comenté de resistencia sigue siendo esa resistencia fuerte. Fijaros el precio ahí, en estos 2 días, fijaros que dos velas tan feas. ¿Veis? Como el precio no ha podido superar esta franja que puse, esta resistencia máxima, ¿veis? Y ahí está indeciso, porque son dos velas muy indecisas. Ahí está en equilibrio tanto los compradores como vendedores. Quizás yo me inclinaría a pensar que van ganando los compradores. Creo que está en niveles de resistencia fuertes, incluso está prácticamente en máximos, ¿vale? Está muy cerquita de máximos. Yo creo que es más probable de que rompa por arriba y mantenemos un objetivo, si eso se produce a 13,49, que se desplome. No sé, me da a mí la sensación de que es más probable que el recorrido sea al alza que a la baja, ¿vale? Tiene que haber algo muy fuerte en el mercado para que se desplome desde máximos, ¿vale? Venga, seguimos, Naturgy.
Bien, bueno, pues Naturgy sigue con su escalada perfecta, no se puede decir nada. Fijaros cómo en vela semanal poco a poco se va alejando del punto de confirmación en verde, ¿vale? Y vamos buscando, pues, un objetivo muy interesante de un 31%. Me gusta mucho Naturgy, poquito a poco va escalando. Yo creo que en vela semanal se ve perfectamente, ¿vale? Si ponemos vela diaria aquí, bueno, pues aquí el movimiento se monitoriza mucho mejor porque incluso en ese trayecto se planteó también un segundo impulso alcista a 28,26 y fijaros cómo sigue muy bien, ¿vale? Sigue muy bien en ese ascenso escalonadamente. Veis cómo el movimiento es siempre muy parecido en todas las acciones, por no decir es idéntico. Los movimientos son idénticos de subida del precio. Cuando el precio sube, tiene que descansar. No puede subir así en línea recta porque no sería lógico, porque todo lo que sube en línea recta, ¿qué pasa al final? ¿Qué pasa con las grandes tecnológicas? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con las acciones de robótica? ¿Qué está pasando en todo este tipo de acciones, ¿vale? Pues que al final todo lo que sube en línea recta al final tiene que corregir. ¿Por qué? Porque el movimiento lo mueven las personas. Y si tú estás en esa situación que estás ganando un 200% en una semana, ¿qué haces? Pues vende todo el mundo, ¿no? Pues al vender todo el mundo, ¿qué hace? Pues se desploma el precio. ¿De acuerdo? Todo el mundo sale de la posición y se desploma. Por lo tanto, ese es el movimiento que tenemos que buscar. Naturgy Energy, punto de entrada perfecto y subida escaladamente. Sí, que la aceleración es lenta, por supuesto, pero es consistente y así es como se gana grandes rentabilidades a largo plazo. En una semana o en 2 semanas ganar un 200% está muy bien, pero hay que saber buscar esas acciones y sobre todo salirte a tiempo. Porque en un día te sube un 30% o te baja un 40%. ¿Y qué haces si no estás pendiente? Pues que pierdes todo lo ganado, incluso hasta puedes perder el 100% de tu capital. Venga, pues siguiente acción y nos vamos a Puig Branch. Bueno, pues Puig Branch, bueno, parecía que tenía una recuperación, tímidamente está recuperando, bueno, pues está ahí un poco, nos está regateando. Fijaros cómo en vela semanal, perdón, en vela diaria dijimos que tiene activado un objetivo a 18,90 y sigue en esa situación. El precio, bueno, pues le está costando superar esa resistencia fuerte, ¿eh? Esta resistencia fuerte que marca los 17, los 17,13, incluso los 16,66. Bueno, pues ahí la vemos, poquito a poco, intentando romper la media de 200 sesiones y fijaros que no quiere perder la media de 50. Bueno, punto de entrada. Pues lo digo lo mismo que con Laboratorios Robi. Bueno, está recuperando, puede ser el inicio de esa gran recuperación, pero no lo sabemos. Que queremos apostar, que pensamos que sí, que no nos hace falta el dinero y tenemos un dinerito a apostar o un 10 o un 15% en Puig Branch, bueno, pues vamos a hacerlo, podemos entrar perfectamente el lunes a niveles de 16,57, eso sí, el stop lo tenemos que poner en niveles de 15,67 y bueno, déjala correr y a ver hasta dónde llega. ¿Que sale la estrategia mal? Bueno, pues ya sabéis lo que siempre digo, te puedes permitir perder un 5% de 200 euros, por ejemplo. Sí, pues adelante. Que no, pues no operes. Así de simple y así de fácil. Así que ahí lo dejo. Venga, Redella. Bueno, pues Redella lenta, muy farragosa. No me gusta nada Redella en vela diaria. Fíjate cómo de nuevo ha vuelto a ese soporte, ¿vale? Bueno, podemos aquí ampliar el rango y ahí lo tenemos. Ya consigue ese objetivo, pero no me gusta porque incluso fíjate cómo ha dejado un hueco ahí. Un hueco a la baja perdiendo la media de 200 sesiones. Algo le está pasando a Redella, ¿vale? Ya sabemos con el tema del apagón, los inversores están aquí un poco mosqueados, el gobierno ha metido la mano, es decir, no hay una seguridad clara aquí para los accionistas en principio. Y si lo ponemos en vela semanal, hombre, pues aquí podemos decir algo parecido, pero está en rango, es decir, está en punto de entrada. Lo que pasa es que viendo la trayectoria que está teniendo y que todas las acciones están subiendo y esta no, hombre, pues yo no entraba, ¿vale? Yo no entraría, ¿vale? Cada inversor tiene su estrategia. Si tienes una cartera muy diversificada, por ejemplo, de 20 acciones y una de ellas es Redella, bueno, y eso supone un 5% de tu portfolio, bueno, pues si baja un poco más,
no te supone nada. Ni vas a perder mucho ni vas a ganar mucho si, en el caso de que suba, ¿vale? Ahora bien, si es que tienes solamente una acción o dos acciones y el 50% es Redella, pues entonces ya te digo que yo ya no invertiría ahí, o al menos yo ya saldría de esta posición, quizás, ¿no? E incluso saldría en break-even, porque está a nivel de precio, a 17,47. No me gusta. La verdad es que técnicamente está muy bien, porque tiene aquí un triángulo roto, pero es que la trayectoria y los factores que rodean a las acciones es que no, nosotros no podemos controlar eso. Nosotros analizamos el precio en base a las noticias y el precio reacciona y se adelanta a las noticias y aquí ya lo tenemos. Aquí ya tenemos reflejado cuál es lo que ocurre en Redella, ¿vale? Fijaros como en Endesa y Iberdrola no hay malas noticias. ¿Qué están haciendo? Por las nubes. Redella, pues está sintiendo lo que está ocurriendo. ¿Vale? Por lo tanto, yo aquí ahora mismo, Redella, yo no entraría. ¿Vale? Eso es lo que yo haría. Bueno, nos vamos a Repsol. Bueno, pues aquí Repsol, también una acción muy volátil, muy tramposa, te regatea mucho. Fijaros, bueno, aquí comenté en estos dos puntos rojos un soporte de largo plazo que podía ser interesante una entrada. Pero bueno, pero ya sabéis que esta estrategia de mínimos no suelen ser muy favorables, aunque en este caso, pues sí lo fue. Dije que aquí sería interesante tomar una posición pequeñita porque podíamos pensar en que tendría una recuperación. Bueno, y de hecho la está teniendo. En el momento de que Repsol supere el punto verde, pues tendríamos una activación de un segundo impulso, perdón, de un doble suelo bastante importante. Eso es lo que respecta en vela semanal. Hombre, en vela diaria ya la cosa cambia. Aquí ya dijimos, no está dado dividendos, por eso se ha movido todo. Vamos a poner bien. ¿Qué tendríamos aquí planteado? Bueno, recordad que aquí planteé un segundo impulso alcista hace ya tiempo. Dijimos que, bueno, que podría ser interesante tomar ese punto en 11,47 y ahí la tenemos en fase de ascenso y acercándonos a ese segundo impulso a 13,34. Yo no soy muy favorable de esta acción, no me gusta, porque el petróleo es muy volátil y se mueve al son del petróleo. Hay semanas que está muy bien, semanas que está muy mal. Entonces, bueno, pues no es una acción predecible, ¿no? Que podemos decir, si es que se puede predecir algo en bolsa, pero bueno, hay veces que las estructuras, hay acciones que las estructuras se cumplen con más fiabilidad que en otras. Yo creo que en Repsol, hombre, la fiabilidad no es muy alta, ¿vale? Aunque sí es cierto que hemos acertado, algunas estructuras se han cumplido, pero hay otras que no se han cumplido, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo dejo también a vuestro criterio. Venga, aquí lo tenemos Repsol. Y nos vamos a las cuatro últimas. Bueno, SACIR. Bueno, aquí tenemos SACIR también, que ese primer impulso prácticamente se ha terminado. Corrigió alrededor de, fíjate, de los 3,36 y ahora pues está haciendo ahí también un atisbo de romper ese máximo y activar un segundo impulso alcista. Bueno, aquí tenemos algo parecido como Mafre, ¿verdad? Un soporte y ese rebote no muy consistente, no tocó niveles FIBO y bueno, ahí vemos que quiere romper. De nuevo ha engañado al personal, se ha dejado caer. Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Yo aquí sí esperaba, vamos a esperar aquí a una superación de los 3,62 de confirmación. Si eso pues se produce, pues podemos tomar esa iniciativa de buscar un segundo impulso alcista aproximadamente en 4, ¿vale? 4.10, 4.20, ¿vale? De todas maneras, bueno, estamos en la parte alta del objetivo marcado de hace mucho tiempo. Fíjate que llevaría al precio a 6,17 y además, bueno, vemos que está en máximos de hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, no está nada mal, ¿eh? Interesante, muy lenta, muy tediosa, cierto es, pero bueno, ahí la tenemos. Ahí tenemos en máximos casi, de hace mucho tiempo. Si nos vamos a Solaria, bueno, sesión negativa en la vela del viernes y el planteamiento aquí ya se tomó. Fijaros cómo dije objetivo a 11,91, dio de nuevo punto de entrada, de segundas oportunidades. El cruce dorado es un hecho y esto es una señal técnica favorable, pero es una acción también muy riesgosa, ¿vale? Aquí ya dije en su día que tiene muchos fondos de inversión invertidos
en posiciones cortas, apuestan en contra de esta acción. Lo que pasa es que yo creo que aquí ha llegado un punto en que han ganado tantísimo dinero porque llegó prácticamente a niveles de 6 y fijaros que la posición corta estaba en 30. Que han ganado una barbaridad. Entonces yo creo que ya han venido esas posiciones en corto, han comprado acciones y fijaros ese movimiento se ve claro, ¿vale? El impulso es claro e incluso ha roto resistencias anteriores, por lo tanto el movimiento puede ser de una recuperación interesantísima, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora no tiene un punto de entrada, pero bueno, ya lo dio en su día. Si lo ponemos en vela semanal, aquí creo que la situación se ve mucho más clara. Fijaros qué rebotazo tremendo. Y bueno, vamos a ver si es capaz de superar este máximo, ¿vale? Esa resistencia que confluyen en varios puntos, los 12,58. En el momento que supere los 12,58, hombre, yo creo que aquí va a entrar mucha gente. Habrá otras que venderán porque están deseando vender, pero la inmensa mayoría va a comprar ahí, ¿eh? La superación de la línea verde. Me temo que sí. E incluso yo creo que se podría plantear aquí una divergencia alcista, ¿eh? Vamos a ver un momentito. Vamos a ver si figura el RSI. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos en el precio los mínimos son descendientes. Y bueno, pues se atisba una pequeña divergencia en el RSI. No muy clara. Fijaros, vamos a buscar los mínimos que coinciden más o menos ahí. Este pico. Y vamos a buscar el otro pico, ¿no? Más o menos aquí. Ahí. Bueno, ligeramente alcista, muy poquito. Nos vamos al MAC. Bueno, en el MAC sí está claro, atención, porque en el MAC sí está clarísimo la divergencia, fíjate. Increíble, ¿eh? En el precio los mínimos son descendentes y en el indicador, fijaros, que son ascendentes. Por lo tanto, atención, porque como Solaria sea capaz de superar este nivel, y fijaros que está a puntito de superarlo, fijaros que aquí se proyectaría, atención, una divergencia alcista, en vela semanal, ojo. Ahí está la confluencia, en este punto en azul. Atención porque esta primicia yo creo que no la habéis visto en ningún sitio, nadie está hablando de esta hipotética figura de vuelta en vela semanal de Solaria, Atención porque esto es muy bueno que lo tengáis presente en las próximas semanas. Vamos a poner puntos verdes. Aquí lo tenéis, puntos verdes. Y atención porque si supera el punto azul podemos estar asistiendo a una recuperación muy fuerte en Solaria. Dale ahí si te gusta que te plantee estrategias a futuro siempre y cuando superen resistencias utilizando análisis técnico cuantitativo. Venga, genial. Telefónica, bueno, Telefónica hoy viernes sesión negativa, pero dentro de esa tendencia alcista del año 2021, atención porque poco a poco va el tran escalando, poquito a poquito. Y bueno, y ahí tenemos en vela semanal ese objetivo planteado a 4,92, lentamente, pero va escalando. Ya sabéis que no soy muy partidario yo de Telefónica. Aquí habrá dado dividendos, se ha movido todo otra vez. Aquí lo tenemos. Y bueno, y ahí la tenemos. Disposición positiva respecto a las dos medias, así que me gusta. En principio, vamos a ver si es sostenible en el tiempo, ¿vale? Se ha movido todo. Ahí está. Y bueno, a ver si da una alegría ya por fin y supera máximos que son 7 euros. Si lo ponemos en vela diaria, bueno, pues yo creo que aquí la cosa cambia un poquito más a favor, ¿no? Porque aquí, bueno, fijaros cómo dije que tiene un objetivo que yo creo que ya se ha cumplido, a 4,63. Fijaros ese triángulo, como rompió por arriba. ¿Y cuánto fue el máximo? Ahí lo tenemos. 4,61. Bueno, tremendo. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? Por 2 céntimos no decimos otro objetivo cumplido en Telefónica de largo plazo. Bueno, pues yo creo que sí, me lo merezco, ¿no? Pues aquí tenemos, atención,
Otro objetivo cumplido y otro objetivo rentabilizado aquí. En rentabiliza tus ahorros. Otro 33,17% de rentabilidad. Y atención, y subiendo y escalonadamente, poco a poco, haciendo esa subida como un buen ciclista, subiendo el Tourmalet poco a poco al Tran Tran. Y fijaros, ese Tran Tran tiene activado otro objetivo a 4,84. Aquí lo tenemos, ese segundo impulso ya comentado. Pues fíjate, allá en mayo de este año, en el año del día 22 de mayo, y bueno, dijimos aquí, se está formando este pequeño canal lateral, ¿vale? Si rompe por arriba, pues bueno, pues podemos plantear aquí otra pequeña estructura, pero bueno, ya iría perfectamente buscando ese objetivo activado, pero si pierde por el contrario, este mínimo, los 4,39, bueno, pues iría buscando la media de 200 sesiones, yo creo que rebotaría ahí y no perdería el stop. ¿Ves qué importante es saber colocar los stop en los puntos perfectos, en los puntos de soporte más probables de que pueda rebotar ahí o incluso ni que llegue? Y atención amigos, nos vamos a última, Unicaja Banco. Bueno, sorprendido me tiene Unicaja Banco, la verdad, es uno de los bancos más pequeños de España, pero qué maravilla. ¿Quién iba a decir que esta acción, estando aquí en 0,8, este triángulo farragoso con mucho ruido, fijaros cómo ha ido escalonadamente subiendo y está ya a 2 euros? Tremendo lo que puede hacer la rentabilidad a largo plazo. Apostamos por una acción, apostamos y gestionamos el riesgo y planteamos por análisis técnico una entrada aquí a 0,80 y fíjate, si no has vendido, te has tirado, eso sí, 3 años casi penando, y de repente te sube a 2, ganas un 70% y te quedas diciendo, madre mía, ¿por qué no aprendí antes análisis técnico? Bien amigos, espero que os haya gustado un repaso muy exhaustivo de las 35 acciones del IBEX. Espero que me lo hagas saber en comentarios, espero que valores el esfuerzo que estoy haciendo cada semana para explicarte los puntos y las entradas perfectas, esas señales que siempre usando un método ganador llegarás a buen puerto y el balance será siempre positivo. Eso es todo, espero que os guste y espero vuestras peticiones para el domingo. Atención, especial peticiones, 60 minutos por delante. Deja la tuya.